punto de encuentro nos unimos, bajo su amor nos reunimos, como hermanos caminamos, en su gracia nos abrazamos. Cada paso lleno de fe, en su amor nos sentirás bien. No hay lugar como este hogar, punto de encuentro. No todos los árboles dan frutos, ¿no? Hay árboles que dan condimento, pero no dan frutos. Hoy hablábamos con los chicos en oración de la mostaza, un árbol que tiene una semilla chiquita, se planta, se hace un árbol grande, pero da condimentos. Pero los árboles que tienen la capacidad de dar frutos pueden ser que se parezcan entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, los nogales son todos más o menos parecidos, pero algunos dan una nuez grandota y gorda, que tiene mucha calidad, otras dan una nuez más chiquitita, que tiene calidad, otros dan una nuez más alargada, que tiene un nombre raro. Quiere decir que por más que se parezcan, esos árboles no son iguales y reconocemos que no son iguales cuando vemos el fruto. Y hay árboles de la misma familia que son mucho más que iguales. Por ejemplo, un árbol es muy parecido al otro y cuando llega el momento de la flor y del fruto, uno da una naranja y el otro da una mandarina. Son todos frutos distintos. Eso hace que los árboles sean distintos. Según los frutos que vos y yo vamos a dar, así vamos a ser vistos y así vamos a ser reconocidos, igual que como nos reconocen, pero mejor dicho, como reconocemos a qué árbol según su fruto. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de las redes sociales, que Dios los bendiga y que sea de bendición. Entonces dijimos que así, como sea el fruto que vos y yo demos, así vamos a ser vistos, así nos van a reconocer en la vida y también así Dios nos va a juzgar. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿O higos de un abrojo? No. Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por tus frutos, por mis frutos nos van a conocer. ¿Y quiénes nos van a conocer? Porque esa es una gran pregunta. ¿Por qué nos tenemos que hacer conocer? Porque todos aquellos con los que hablemos tienen que entender qué es lo que nosotros tenemos. Porque hay mucha gente en el mundo que no conoce la verdad, que no conoce el camino hacia la verdad y que vive en la oscuridad. Ahora, vos y yo somos creyentes, aceptamos al Señor, pero no tenemos una credencial, un carnet de como el policía, que dice toc toc, policía. No tenemos un carnet, no tenemos un algo que nos presente. Lo que tenemos es un fruto. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Vamos a ver un pasaje que nos muestra a una persona que se llamaba Juan el Bautista. Era hijo de un sacerdote levita que servía en el templo, que se llamaba Zacarías.
Juan era primo de Jesús, no sé muy bien el parentesco, no me lo acuerdo, pero Juan fue un mensajero, fue una persona que había sido profetizada como mensajero en el Antiguo Testamento. La sombra de Juan en el Antiguo Testamento la encontramos en Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Y también lo dice Malaquías, o mejor dicho, Dios a través del profeta Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. El mensajero que estaban profetizando era Juan el Bautista. Ahora, no tenemos muchos datos de Juan el Bautista. Fíjense si Dios era inteligente, astuto y sagaz, que en vez de mostrarnos toda su genealogía, su historia, lo que nos quiere mostrar es el mensaje más que el mensajero. Porque cuando a tu casa o a mi casa llega una carta, un telegrama, seguro que al mensajero no lo conocemos. ¿Y qué hacemos? Abrimos la puerta, firmamos, agarramos la carta y le decimos gracias. Más que eso no conocemos al mensajero. No le preguntamos quién es, dónde vive, quién es el padre. No nos interesan los datos de esa persona. Por lo general le damos gracias y chau. Lo que nos interesa es el mensaje, es la carta documento, es la multa del auto, ¿sí? Es un telegrama que nos mandaron. Es lo que Él nos trajo, el mensaje. Por eso Dios, vuelvo a repetir, no nos da tantos datos de Juan el Bautista. Nos dice que vivía en el desierto, nos dice que vestía pieles de camello, que comía miel silvestre, pero nada más. Porque lo que Dios quiere que fijemos es cuál es el mensaje que Juan el Bautista nos trae, a vos y a mí. Entonces, yo los invito a recibir el Evangelio que hoy va a llenarnos de luz. Y para eso nos vamos a preparar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar diciéndole al Señor: te pido perdón por mis pecados, me dispongo a oírte, a escuchar tu palabra, a recibir tu mensaje y a poder entender lo que tenés para nosotros. Te alabamos, te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje es Mateo 3, del versículo 1 al 11. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Acuérdense de esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, toda la provincia de Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Segunda frase: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, más poderoso que yo, Él os bautizará en el Espíritu y en el fuego.
Linda palabra, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Nos presentó al cartero, a Juan el Bautista, el mensajero. Pero acordémonos de la primera frase que dije: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La vamos a tratar de explicar en dos partes. Primero vamos a hablar de arrepentíos. ¿Qué quiere decir arrepentir? La palabra griega se llama metanoia, que significa cambio de mente, cambio de dirección. O sea, yo voy para allá y pego la vuelta y voy para otro lado. Doy la vuelta y voy en sentido contrario hacia donde iba. Arrepentimiento nos habla de las personas que ya son salvas, que cuando decaen, se desvían, que deben arrepentirse y dar la vuelta. ¿Cómo? Las personas que ya son salvas. Entonces, la pregunta que me van a hacer, entonces si hay personas que no son creyentes, no tienen que arrepentirse de nada. La persona que no es salva, es nuestra misión presentarles a Cristo. No es decirle, sos un pecador, un inmundo, un sucio. Es presentarle a Cristo. Decirle, tenés que ser creyente, tenés que creer en Cristo. Como hizo Pablo en la cárcel ante el carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? El carcelero de Filipo estaba cuidando a Pablo y Silas, que estaban presos, encadenados. Pablo y Silas, por más que estaban cautivos, ellos eran libres. Ellos tenían al Señor. Entonces alababan y cantaban. Se vino abajo la cárcel y el carcelero se pegó un susto bárbaro. Pero dice Hechos 16, 29-31, él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos de donde estaban, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijo, sos un pecador, te tenés que arrepentir. No le revolvió la Biblia por la cabeza. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque ese hombre necesitaba arrepentirse. Y cuando comienza a creer en Jesús, es cuando empieza a arrepentirse. Ni vos ni yo, mientras no creíamos en Jesús, nos arrepentíamos de nada. Cuando yo iba al sacerdote a confesarme, me sentaba y decía, ¿y yo por qué tengo que venir acá? Si yo soy bueno. Pero cuando Cristo entró en mi vida, ahí empezó a dolerme todo. Ay, hice esto. Ay, me acuerdo de esto. Perdón, Señor. Porque la fe, querido mío, es el volante del auto de tu vida. Es el volante que hace que vos hagas, gires y des la vuelta y vayas para otro lado. ¿Y para qué lado vas ahora? Vas para Cristo. Y si vas para Cristo y diste la vuelta, es porque te estás apartando de todo lo que te hace mal. Día a día te vas apartando del pecado. ¿Te queda claro? Es fácil de decir, pero lo tenemos que hacer. Así que el arrepentimiento, esa primera palabra de esa frase, forma parte de creer. Y nuestro mensaje esencial tiene que ser Jesucristo. Lo estaba viendo. Este es el mensaje. Esto es lo que tenemos que mostrar. Lo más importante es hacer que la gente tenga fe en Jesús. Es que vos y yo creemos o no en Cristo. ¿Y por qué dije o no? Porque puede ser que alguno de nosotros esta noche todavía no estamos del todo en Cristo. Y cuando creamos en Cristo como nuestro Salvador, giramos el volante y nos vamos desde la oscuridad hacia la luz verdadera. La segunda parte de esa pequeña frase decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el rey? Jesús.
Jesús, como rey, se ha acercado. Eso es lo que nos quiere decir Juan el Bautista. Pero no puede haber un reino sin rey, ni un rey sin reino. Porque dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos estaba presente en la persona de Jesús. El rey fue el que se acercó. ¿Existe en realidad ese reino? Hoy está ese reino de los cielos. ¿Podemos tocarlo? ¿Podemos verlo? ¿Podemos ir a vivir a ese reino? Sí, por medio de nuestra fe en Cristo, que vive en nuestro corazón. Hoy Jesús no reina la tierra. Hoy el que reina o el que está dominando la tierra es Satanás, el opositor. Por eso Cristo establece su reino en tu corazón y en mi corazón. Y algún día, que solamente Dios sabe, va a venir a establecer el reino de los cielos, donde vamos a vivir alabándolo continuamente. Cuando Él lo haga, se va a terminar la oposición y la rebeldía. O sea que el opositor, Satanás, ya no va a tener cabida. Ahora, volviendo al texto, a mí no me gustaría ser fariseo o saduceo. Todos los habitantes de la zona habían escuchado que Juan estaba bautizando y venían todos. Mateo 3:7 dice, al ver que muchos, de lo que leímos, ¿no? Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por eso a mí no me gustaría ser fariseo. Imagínate si te gritan generación de víbora. Los fariseos eran los estudiosos de la ley, eran los que estaban pegados a la ley, que no se apartaban para nada de la ley, pero no los 10 mandamientos, los 613 que habían inventado, mejor dicho, 603 que le agregaron a los 10 mandamientos. Esos venían vestidos de una forma, caminaban de una forma, hablaban de una forma, tenían una buena credencial de presentación. ¿Quién eran los saduceos? Los saduceos eran la casta gobernante, eran los políticos que dirigían al pueblo judío y lo hacían en concordancia con los romanos, o sea, eran vasallos del Imperio Romano. Ellos hacían para estar bien con los romanos. Entonces, ni los fariseos ni los saduceos eran bien vistos, para nada. ¿Y qué le dijo Juan? Generación de víboras. Porque ellos venían para salvarse, pero no tenían ni idea de lo que tenía que hacer para salvarse, del arrepentimiento. ¿Vos te crees que se iban a arrepentir? Dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ese es el centro del mensaje de hoy. Debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Cuando se habla de frutos, vamos a hacer un poco una aclaración. Hay dos tipos de frutos redactados o escritos en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay frutos internos, que son los frutos del Espíritu Santo. A ver qué me los dice. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y, muy bien, templanza. Esos son frutos internos. Yo antes me peleaba con todo el mundo. Ahora el Espíritu Santo me dio la posibilidad de ser manso. Ahora estoy templado, ahora estoy lleno de amor, ahora estoy lleno de gozo, de paciencia. De adentro mío brota eso. Pero también hay frutos externos. ¿Y qué son los frutos externos? Son aquellos que nos muestran ante el otro. Son los que se ven. Como la planta que hablábamos hoy. Tarda en crecer y cuando da fruto es conocida.
Esto era un naranjo. Mira, yo pensé que era una mandarina. ¿Qué fruto estamos mostrándole a la gente que nos rodea? Y puede ser que seamos creyentes y estemos mostrando frutos que no son dignos. Frutos de amargura, frutos de tristeza, resentimiento. Esos son frutos equivocados, hermanos. Los frutos que Dios quiere cosechar de vos y de mí son los frutos que se producen por tu comunión con Dios, por tu relación íntima con Dios. Son los frutos que se producen por tu permanencia en Dios. Juan 15 dice: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí no son nada. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, lo recogerán y lo echarán al fuego y arderá. Hoy te invito a que reflexionemos sobre los 4 tipos de frutos de arrepentimiento. El primer fruto de arrepentimiento que vamos a nombrar es la humildad. Cuando uno se arrepiente, empieza a convertirse en humilde. Si se arrepienta de en serio me salió. Cuando Juan dice a los fariseos, generación de víboras, no los está discriminando por lo que saben, no los está discriminando por el partido político que tienen, los está discriminando porque no tienen humildad. Los está discriminando porque vienen con sus trajes, con sus pertenencias, con su tarjeta. Es por eso que les dice: no piensen que porque son hijos de, ustedes son mejores. En este caso dice de Abraham. Juan ve en ellos que no hay humildad, que tienen fruto de orgullo, que es lo contrario. Y con nosotros pasa lo mismo. Y no me van a negar, estamos orgullosos de lo que somos. Estamos orgullosos porque tenemos un ministerio, estamos orgullosos porque tengo tal seminario hecho, porque yo me recibí de evangelista, porque pertenezco a la alabanza, porque soy un super pastor, un mega apóstol, porque yo no soy nada y vos no sos nada. Nosotros no somos nada, querido amigo. No somos nada. Nosotros, si nos ponemos en esa postura, somos orgullosos. Satanás era el mejor ángel, el más querido, el más bueno, el más preciado, el mejor alabando. Pero el orgullo lo llevó a que le peguen una patada desde el cielo y lo manden a la tierra y que se arrastre como una víbora. El orgullo es un fruto inaceptable para Dios. Es el primer pecado. Y es tan común que cuando vamos creciendo dentro de la iglesia nos agrandamos, diría mi papá, como galleta marinera en el agua. Oh, porque mi abuelo fundó la iglesia y porque después de que mi abuelo fundó la iglesia, mi papá fue maestro de la escuela bíblica, entonces yo acá tengo mi credencial. Con eso vos y yo tendríamos ese carnet tan importante que nos abre las puertas. ¿Te parece? El orgullo nos hace empezar a considerarnos los mejores. Yo soy mejor que vos. Nunca, pero nunca le presentemos a Dios como fruto un cargo en la iglesia. Nunca, nunca le presentemos un cargo en el trabajo. Nunca le presentemos nuestra familia perfecta. Nunca le presentemos nuestras riquezas. Nunca le presentemos a Dios lo que hacemos en la iglesia y menos nuestros conocimientos. Tu tarjeta de presentación tiene que ser el fruto de arrepentimiento, de humildad. Convertirse en una persona humilde, esa es la credencial que Dios quiere que muestres. Humildad es reconocer que sin Dios
no puedo hacer absolutamente nada. Y si tengo algo, es porque Dios me lo dio. Si tengo vida y tengo salud, tengo conocimiento, tengo una buena posición, es porque Dios me lo dio. Él me dio las fuerzas para trabajar, me dio las fuerzas para estudiar, me dio la sabiduría para comprender mejor, me dio la salud, me dio la fortaleza para ser humilde y para postrarme ante Dios igual que el publicano. ¿Se acuerdan del publicano? El publicano no quería levantar la vista, estaba orando y no quería ni levantarse de vergüenza. Y decía, se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice Lucas 18:14, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fruto de humildad. Segundo fruto. El segundo fruto es reconocer la urgencia del momento y arrepentirse. Yo calculo que más o menos el 99.9% de nosotros sabemos que hay alguna cosita ahí chiquitita que no hacemos bien. Sabemos que hay un pecadito ahí pero no lo reconocemos del todo. Porque no lo queremos aceptar. Pensamos que son pequeños pecaditos, que no son tan importantes, porque mirá, el pecadazo que hizo. Que podemos esperar un poco para arreglarlos, porque me sigue gustando eso. Voy a esperar un tiempo, y cuando tenga un poco más de tiempo, me voy a arrepentir. Nos ponemos en una postura. Yo me pongo en la puerta y confronto a una persona que llega 10 minutos tarde a la iglesia. Yo me enteré de tal cosa, entonces se la voy a contar a fulano para que se enoje y no le hable más. Yo sé que tengo mis cosas, pero prefiero hablar de fulano porque está lleno de pecado, está embarrado hasta la cintura. Yo algún día voy a ponerle remedio a eso, algún día me voy a arrepentir. Yo soy consciente de que tengo esos pecados. Sé que no son tan terribles, son pecaditos. Ya tengo tiempo para arrepentirme. Amigo, aunque me da pena decirlo, nosotros, los creyentes, somos culpables, aunque no parezcamos, somos culpables de mentir, de defraudar, de robar, porque nuestra naturaleza es ser pecadores. Que nos quede claro. Por estar acá adentro, no dejamos de ser pecadores, seguimos siendo pecadores. Que nos quede bien claro. Entonces, también nos tiene que quedar claro que no hay pequeños pecados y grandes pecados. Para Dios todo es pecado. Todo ensucia la ropa blanca de la santidad. No somos santos. El pecado, sea grande o pequeño, nos aleja de la santidad de Dios, nos aleja de su gracia, nos aleja de su gloria. Y si un hermano, un líder, un pastor viene y nos dice, mirá, yo noto que vos vas por este camino, agachamos la cabeza y lo reconocemos y luego pensamos, no importa. Mientras el pastor sigue dándole, dice, no importa, yo ya lo voy a arreglar con Dios. A mí todo eso me gusta hacerlo. Y todavía tengo tiempo porque soy joven. No tenemos tiempo. El tiempo es hoy. La urgencia de reconocer eso y arrepentirnos es hoy. Porque parece que no nos damos cuenta que el tiempo pasa y que mañana puede no ser mañana. No nos damos cuenta de que pasa rápido y que mañana el Señor nos puede llamar a su presencia. Y nosotros no arreglamos nada. ¿Y qué le vamos a decir cuando lleguemos ahí del pecadito? No. Dios está esperando que te arrepientes. Está esperando que me arrepiente todos los días. ¿Qué le vamos a decir? No, mirá, no tenía mucho tiempo, yo todavía tengo mucha vida.
Estaba esperando a ser un poco más grande. Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por favor, pensemos bien. El hacha está puesta en el árbol, en su raíz. Si no damos frutos dignos de arrepentimiento rápido, puede ser que nos corten y nos vayamos para otro lado. El tiempo es hoy. Hoy es el momento. Las cosas tienen que hacerse pronto. Tienen que hacerse rápido. Porque el tiempo se acaba. Hoy es hoy. Pero no puede que mañana no haya mañana. Y nosotros no nos damos cuenta de la necesidad y de la urgencia. Trabajamos, nos esforzamos, viajamos, vamos, juntamos plata. Dios siempre queda para más adelante. Cuando sea grande, cuando sea viejo, cuando tenga tiempo, le voy a dar bolilla a Dios. Y lo voy a atender. Yo cuando sea grande y sea viejo, te voy a entregar todo lo que tengo, te voy a entregar toda mi vida y te voy a pedir perdón y me voy a arrepentir de todos mis pecados. Te voy a servir y te voy a dar todos mis talentos. ¿Qué talento le vas a dar cuando seas viejo? Lo que te quedan, si es que llegás a ser viejo, las migajas para Dios y el resto para el pecado. No esperemos a lo último para arrepentirnos. Vayamos a nuestras casas, a nuestro aposento alto y reconozcamos nuestro pecado. Este fruto, segundo fruto, debe ser inmediato, debe ser rápido. Hay que arrepentirse, confesar nuestros pecados ocultos, pegar la vuelta y alejarse del pecado para acercarnos ¿a quién? A Jesucristo. Y de esa manera dar frutos de bendición y poder recibir la bendición de estar en regla con Dios. Poder recibir la bendición de estar en regla con Dios. Podemos gozar del perdón del papá, de nuestro papá, de Dios. Podemos gozar de la salvación, sin duda. Podemos tener un fruto de compañerismo con el Señor y con todos nuestros hermanos. Si tan solo producimos frutos dignos de arrepentimiento hoy y no mañana. El tercer fruto es hacer buenas obras. En la segunda parte del versículo anterior dice que todo árbol que no da frutos va a ser cortado y echado al fuego. Podríamos pensar que está hablando de nuestra salvación. No, pará. La salvación no te la va a quitar nadie. Dios ya te la dio. Vos crees en Jesucristo, sos salvo. Acá no está en juego la salvación. No, para nada, olvídate. Está hablando de las buenas obras. Bueno, entonces si no pierdo la salvación, no hago buenas obras. Me cruzo de brazos y listo. Vengo a la iglesia, escucho la palabra, me voy a casa. Y si están pegándole un tiro a uno en la esquina, ni siquiera llamo a la policía. No, querido, no es así. Las buenas obras son la consecuencia de la preciosa presencia y accionar de Dios adentro nuestro. Pero Él no va a accionar si nosotros no tenemos frutos de arrepentimiento y frutos de humildad. Entonces una cosa trae la otra y la otra la otra. Pero esas buenas obras no son para ganarte la salvación, que te quede bien en claro. Porque hay ahí un lío teológico. Hay algunos que dicen que la salvación es por obras. No, la salvación es por fe. Y la fe es por oír la palabra de Dios. Aquel que acepta a Jesucristo como su único Salvador, ¿sí? Empieza a tener arrepentimiento, hace esa metanoia, ese es salvo. La consecuencia de nuestros frutos, ¿sí? La consecuencia de nuestro arrepentimiento, de nuestra metanoia, son las buenas obras. Son para que demos testimonio a los demás de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Son para decirle a Dios, Señor, yo te amo, estoy dispuesto a servirte. Son para
hacer las cosas calladito. Voy un poco, trabajo acá, después voy con humildad. Después voy y llevo comida por allá. Al que no tiene, humildad. Pero no llamo a la prensa para que me saque una foto y salga en el diario publicado. Mirá, qué gran benefactor. Ahí también podemos encontrar a no creyentes que hacen buenas obras. Se los llama filántropos. Según el diccionario, son personas que se distinguen por sus buenas obras en bien de la comunidad. Esas obras que hacen los no creyentes, las hacen desde él mismo y el beneficio probablemente sea aquí y ahora. A ese sí le gusta salir en el diario. A vos no te tiene que gustar salir en el diario. Porque el creyente da frutos de buenas obras que van a tener trascendencia no en el diario, en la eternidad. Las buenas obras tienen que ser una constante en tu vida y en mi vida. Pero es tan común que pensemos que podemos tener una buena relación con Dios sin hacer obras. No dejamos de justificarnos diciendo lo que importa es lo que llevamos adentro. Lo que se ve de afuera no es tan importante. Mira, yo te digo, si vos estás en la escuela, en el trabajo, en el barrio, o estés donde estés y decís, yo soy cristiano, y se dan vuelta y te contestan, no me había dado cuenta, estás frito. Vamos de nuevo. Estés donde estés, en el ámbito donde estés, si vos levantás la mano y decís, yo creo en Cristo, y te miran y te dicen, mira, no me había dado cuenta, es porque no estás dando ningún fruto. No están viendo a Cristo en vos. Estás frito. Pero tenemos que andar, por eso, algunos, tenemos que andar con un letrero en la espalda, soy cristiano, o una remera que dice, yo soy de la iglesia tanto, yo soy del ministerio tanto. No importa lo que tengan remera, no los estoy criticando. Tenemos que ser lo que sentimos. El que no se ve, el que nos ve, mejor dicho, tiene que darse cuenta de lo que nosotros somos y sentimos por nuestra manera de actuar. El fruto digno de arrepentimiento es una vida transformada. Es esa persona que vos hace muchos años que no ves y de golpe lo ves distinto. ¿Qué tiene de distinto este tipo? Te llama la atención. Este tipo tiene una vida llena de amor, tiene una vida de obediencia al Señor. Y yo te pregunto, ¿vos estás viendo ese fruto en la vida? ¿En tu vida? ¿Vos le podés mostrar ese fruto a la gente que te rodea, en tu trabajo, en la escuela? ¿Te ves como un árbol que da buen fruto? Te lo dejo para que lo pienses. Mirá que el hacha está puesta en la raíz. Cuarto fruto y último, depende de mí o depende de otro. El cuarto fruto es depender del que es más poderoso que yo. Depender totalmente del Rey, de Jesús, de nuestro Señor. En el último versículo que leímos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué hermoso. Tenemos al más poderoso en quien podemos confiar, en el que nos podemos apoyar, el que va en nuestra barca en toda la tormenta, de quien podemos depender como un niño que depende del Padre. El que es más poderoso de todos está con nosotros, que somos los más débiles de todos, porque somos débiles físicamente, somos débiles en las enfermedades, somos débiles en la tentación, aunque sea la más pequeña, es fácil que patinemos y que caigamos en esa tentación. Cuando llegamos a sentir de Él
Lo mismo que sintió y dijo Juan el Bautista, que Él es más poderoso y que todo lo podemos en Él, estamos dando el cuarto fruto de arrepentimiento. Tenemos que aprender a confiar en Jesús, el poderoso, más poderoso que vos y yo. Mira, te voy a contar una cosa. Hoy estaba atendiendo y llaman del hogar, para el que sepa. Mi mamá tiene 90 años, sufre una enfermedad crónica. La semana pasada estuvo internada, estaba Valeria atendiendo a su hija y yo estaba atendiendo a mis pacientes y de golpe llaman del hogar para decirme: llamamos a la guardia porque su mamá tiene 6-3 de presión. Llamamos a la emergencia y seguramente va a haber que trasladarlos. Yo entré al otro consultorio donde estaba Valeria, me dice: ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y por qué estaba bien? Porque yo confío en Dios. Pero confío ciegamente en que su soberanía, en que su voluntad es perfecta y agradable. Pero es fácil decirlo y difícil sentirlo. Y ese es el objeto. Todo lo que tengo me lo dio Dios. Todo lo que soy me lo dio Dios. Y todo lo que me pasa, sobre todo lo malo, también me lo da Dios. Porque tiene un propósito. Pero así y todo, Valeria me dijo: ¿no vas a predicar? Sí, voy a predicar. Porque así como yo confío en Dios, Dios está primero. Aunque mi mamá no estaría más a hoy, estaría predicando. Y no es por vanagloria, se los digo con toda la humildad del mundo. Tenemos que aprender a confiar completamente en el más poderoso, en Jesús. Porque es más poderoso que vos y yo. Tenemos que dejar de tratar de hacer las cosas por nuestra cuenta, porque nada podemos hacer o definir o resolver sin el más poderoso. De una vez por todas tenemos que decirle a Jesús: Señor, te cargo de mí. Te entrego todo mi vida. Actúa en mi vida. Doblegame, destrozame, desarmame y volverme a amar todas las veces que quieras con tu amor. Y así vamos a encontrarnos en esa vida victoriosa que Él tiene preparado para nosotros. Mirá, necesitamos, Juan el Bautista, vos y yo, al más poderoso. Necesitamos a ese de que no somos dignos de desatarle los cordones de las sandalias. Y necesitamos confiar plenamente en Él. Quiero que oremos juntos para cerrar esta noche. Así como están, primero vamos a despedir a la gente que nos acompañó. Les bendecimos y les decimos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo es amor, que busquen una iglesia que predique una sana palabra y una sana doctrina. Y gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y a ustedes, para terminar, punto de encuentro, nos abrazan con fervor. Aquí somos